Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Agua compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación. Muy buenos días, les damos la cordial bienvenida a quienes se van conectando a través de la señal digital, así como también de otros canales de comunicación. Vamos a dar inicio a nuestro programa Voces de la Conservación. Soy Dani Gatia y les doy la cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan aquí en el día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre la riqueza viva del corredor Aguaco-Tacachi y Linizas, donde cada especie cuenta el equilibrio de nuestras comunidades. Este programa y este proyecto es gracias a la Fundación Caminantes Sin Fronteras con el apoyo de la Federación de Centros Agua del Ecuador, el Fondo de Alianza por los Ecosistemas Críticos y la Fundación Futuro Latinoamericano. Recordarles a quienes se van conectando que estamos en los canales, así como también en las redes sociales de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, la Federación de Centros Agua del Ecuador, y en nuestra señal abierta a través de la radio comunitaria Amparasú 90.7 en la provincia de Imbabura, así como también en Radio Intercultural, Radio Incal y en el medio digital Infórmate Pueblo. Saludamos a nuestros colegas Gisela, Otilino, que se encuentra aquí, y también a nuestro invitado especial el día de hoy que nos acompañará, Javier Roballo de Ecominga. Bienvenidos, estimados. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan a través de estas ondas radiales de Amparasú 90.7 FM. Mi nombre es Gisela Huanga y hoy queremos darles la bienvenida a nuestro programa Voces de la Conservación y recordarles que este programa está creado para reflexionar, dialogar y generar conciencia sobre las 4 especies que están actualmente en peligro de extinción. También extendemos un saludo especial para toda nuestra audiencia, quienes día a día brindan su confianza y continúan siendo fieles oyentes de este medio de comunicación comunitaria. Les invitamos que nos acompañen hasta el final de este programa, el cual conoceremos más sobre importancias de proteger la biodiversidad y cuidar la vida que nos rodea. Sean todos bienvenidos. También indicarles que dentro de este programa hemos considerado también el rescate, la visualización, así como también el diálogo directo sobre la conservación y el rescate de 4 aves endémicas dentro del pueblo Agua, como es la paloma perdiz púrpura, la pava de Ortón, el águila andina y el guacamayo verde. Pero hoy tenemos acá a nuestro invitado para poder un poco argumentar y tener datos específicos y datos más certeros sobre estas especies. Nos vamos a dar paso a Otilino para que también este programa es traducido también a la lengua nativa de Aguapid del pueblo Agua.
Watkin mari paidaros gasa kupayurus mengamdu au programa pikpara kuiragin swaspa publawagin. Aistaski yamdu makpas mengamdu agua an programa Radio Ambarasu 90.7 FM Guara cara medio digital Informate Pueblo. Aistaski yamdu makpas an que wanja awan programa sana. An programa ne minnai cara minna mai kuiragin swaspa aongalgas. An programa ne samati Fundación Caminantes Sin Frontera, que Guayamdi, Federación de Centros Aguas del Ecuador Gaza, Fondo Alianzas para el Ecosistema Críticos, Cara, Fundación Futuro Latinoamericano. Kupayagir en Painaguimán, programa. Como ustedes escuchan, también estamos haciendo la transmisión para poder llegar sobre todo a este segmento de la comunidad del pueblo Aguá, en donde es destinado este programa en rescatar la conservación, así como también poder defender estos espacios de vida de estas especies que habíamos mencionado. Nos vamos a una pausa publicitaria correspondiente. Al retornar estaremos más sobre este programa Voces de la Conservación. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la paloma perdiz purpúrea está categorizada como especie en peligro de extinción según la lista roja de la UICN? Esto se debe a que tiene una población muy reducida y se estima que actualmente experimenta un declive continuo moderadamente bajo. Es urgente proteger esta especie para evitar su desaparición definitiva en nuestros valiosos ecosistemas. Pinatkis, ya purpuriane anmati mazachichu puna kuirarutu kara kashim lugana. Ane parati punkekwanamgi uiseneras. Ane puna pichinkwal dos muhawa kara mane minyamdi katrumdu imbarain engaldas. Anya mingitpe kuiragine anchichura kamanda awatsalengalgi. ¿Sabías que la amenaza principal que enfrenta la paloma perdiz purpúrea es la destrucción del hábitat provocada por la minería, la expansión agrícola y la ganadería? Varias de sus localidades históricas han sido deforestadas y además la especie es cazada con fines alimenticios. Cuidar los bosques hoy garantiza la supervivencia de mañana. Protejamos la biodiversidad. Pinatkis, mazata yandanyegimne kara puna kuirarutu animu ya purpurarane panyayet danyegiamdi minería agua kara aisna pidrus wana piparus tawirana wagaragas. Ushakwa nengaldos kwa amati awarosne kara anchichune piramdi awaros kuanaba tukmugana. Ma kuiragitne panyangaldos watkiamdi anwatan batolowara kuiragyashin suashpa. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Aguá compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación. Estamos de regreso con nuestro programa Voces de la Conservación. Nuestro programa es hablar sobre la conservación y alertas sobre el peligro de algunas aves. Tenemos aquí sobre la paloma perdiz púrpura, así como también la pava de Hortón, el águila andina y el guacamayo verde. Pero el día de hoy, en esta jornada, vamos a hablar específicamente sobre el águila andina, para entender de verdad por qué es tan de vital importancia hablar de esta especie. Tenemos imaginarios en su hogar, tenemos también sobre cómo las vivencias de esta ave dentro de su entorno natural y también algunos otros datos importantes que hemos querido considerar el día de hoy y ponerles en conocimiento de ustedes para que puedan ver qué tan valioso es esta ave dentro del este. ¿Qué nos puedes contar también, estimada Gisela, sobre este programa que estamos tratando acá, el diálogo directo también y llevando a la ciudadanía sobre estas especies? Así es bonito recordar que ya estamos haciendo algunos programas
Y en cada programa siempre resaltamos estas especies porque consideramos que estas especies están en peligro de extinción. Por eso, este programa queremos recordar que la conservación de la biodiversidad también está relacionada con el bienestar de las comunidades, con el respeto de los derechos humanos, el acceso a una buena salud y el cuidado responsable de nuestros recursos naturales. De igual manera, es importante fortalecer los proyectos de desarrollo productivo que permiten mejorar el bienestar de las familias que viven dentro de las comunidades, sin poner el riesgo del equilibrio de la naturaleza, y también esto se suma a la capacitación que las organizaciones o comunidades reciben. Esto les permite también trabajar de manera unida, tomando decisiones responsables y participar activamente en la protección del territorio y de las especies que habitan en cada uno de ellos. Entonces, consideramos que cuidar el ambiente es también cuidar la vida, la cultura y el futuro de todas las generaciones que viven en las comunidades. Datos importantes que queremos compartir, por ejemplo, nos señalan en algunos artículos en donde hemos podido investigar, también hemos hablado con académicos, con personas que están también monitoreando estas especies y nos indican de que este águila cumple un rol que nadie más puede hacer dentro del territorio, dentro del bosque, ¿no? Al estar en lo más alto de la cadena alimenticia, ayuda a controlar a otros animales como monos, cuzumbos y ardillas, manteniendo todo el ecosistema en perfecto equilibrio, pero ojo, esa misma naturaleza lo hace muy frágil, porque se reproducen muy poco. Señalan de que una pareja de águilas necesita zonas inmensas de bosque primario para poder sobrevivir y llevar su entorno natural, ¿no? Solo logran tener un polluelo cada 2 o 3 años. Miren estos datos específicos que nos señalan, y a veces nosotros desde el desconocimiento no podemos ver esta vivencia de estos animalitos, y que debemos, no debemos, sino es nuestra tarea protegerles. Dice que también dedicándole muchísima energía. Tristemente hoy en Ecuador esta especie está en peligro de extinción. Estos datos hemos recolectado, como les había manifestado, dentro de la consulta, así como también de fuentes abiertas y también de personas que están haciendo este monitoreo, este rastreo de estas aves. Que se dedican a la conservación y a analizar todo este monitoreo de las águilas andinas, también de la pava y también de la guacamaya verde, y es importante conocer muchos de sus datos porque el desconocimiento hace de que muchas veces estamos en territorio y talamos un árbol, cortamos y se vaya perdiendo el hábitat de estos animalitos. Entonces, antes de irnos a una pausa, quiero pasar a nuestro compañero Tilino. An programa ne parani an chichuru zapuna cuidar pura aneme ya purpuria kuingwa kara katsawa akara cuidagini kuya piktamda katsawam ne punawat kayengaldane manasane cuidagimdi engalda kara ka warintuanin dui aongaldane usne manas kumdi mamas chichurus mamas kalparos ane kumi kupa chine tuñarus kuamdi yane punawat kayongaldane manasan cuidagi chine uspane penaya teremdi ikumira ne wan pat bayiram dugai katna waina mabayu ne kamana makpas karamua na makpas mije kuira gisina an katsawam ne pas wiwin ka wiramdi panya ustuam darane ikara uste penakal kikit ka kuira gindi katna waina ona warus ganane chigas gisina chimakpas wacha katsawam ne penangana ishmuwa manesin angana waigana pero usne penawat ka yongalinga. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la pava de Orton está categorizada como especie en peligro de extinción según la lista roja de la UICN?
debido a la continua fragmentación de su hábitat, la cual ha provocado o se presume una disminución muy rápida de su población. Si protegemos sus bosques hoy, aún estamos a tiempo de salvarla juntos. Inatkis, Puingwane anmati mazachichu puna cuidarutu cara kashimdugana. Ane parati penkejponamgi uiseneras. Ane panayer punani hiroranyigiaga, gimdi panyakualdusne katranaba punanyilmi. Magis cuidagitne panyangaldus mama chagutin chinamappas parihu. ¿Sabías que la amenaza principal que enfrenta la pava de Orton es la modificación del hábitat y la caza, como consecuencia de la deforestación, la tala a gran escala y la agricultura intensiva? Además, su comportamiento confiado la convierte en una presa fácil para los cazadores. Su confianza no debería costarle la vida. Cuidémosla antes de que sea tarde. Mazatay andanyimne cara puna cuidarutuanin mo puingwarane panyayer maizduga cara piragay. Ankoidne gimati tututarawa mindachin cara hushakuantet na terusgas pipawana. Usne punatakay awaruskasane katnawasna kalchimpirambi. Ustakawa irawachi puiragiashenyan bagichas. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Agua compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación. Estamos ya de regreso en nuestro programa Voces de la Conservación, a quienes se van conectando y visualizándonos a través de la señal digital, así como también a través de la señal abierta de Radio Amparasú 90.7 allá en Imbabura. Les pedimos también compartir estos en vivos para poder llegar a más seguidores, así como también a más espectadores sobre estos temas importantes que tenemos. Como habíamos mencionado al inicio, tenemos un invitado especial, tenemos a Javier Roballo, él es presidente de la Fundación Ecominga. Este programa también busca entender sus raíces profundas de la tierra y lo que es la protección. Bienvenido, estimado Javier, a este diálogo con la ciudadanía, este diálogo acá en el medio digital Infórmate Pueblo, para hablar sobre estos temas importantes. Dani, Gisela, Oti, muy buenos días con toda la audiencia. Para Fundación Ecominga y la Reserva Drácula es un gusto poder compartir este momento de reflexión y de diálogo, como lo mencionas. Ecominga hemos estado consultando y también hemos dialogado brevemente con usted. Es una fundación que está en territorio, está llevando proyectos importantes sobre la conservación, la protección del bosque y de algunas especies, ¿no? Y también de alguna manera dan una mejor situación de vida a los pueblos, sobre todo que están dentro de este territorio. ¿Qué nos puede contar sobre la fundación? Un poquito para que la ciudadanía también pueda conocer la actividad de esta organización. Primero, Fundación Ecominga somos una organización de conservación de la naturaleza ecuatoriana. Tenemos ya 20 años de vida y 12 en la zona de allá de la frontera norte. Nuestro trabajo es trabajar en áreas de altísimo endemismo, sitios que no son comparables, no son reemplazables en nuestro Ecuador, y es ahí que los Andes tropicales, tanto orientales como occidentales, son nuestro nicho de trabajo. Durante los últimos 20 años hemos logrado proteger 14.500 hectáreas en 16 reservas diferentes, y la Reserva Drácula justamente es la más grande y probablemente uno de los sitios de mayor confluencia entre oportunidades y problemas. Vecinos del territorio Agua, estamos intentando entender cómo funciona la dinámica social, cómo funciona la dinámica territorial, cómo funcionan las dinámicas de los vecinos, para poder nosotros también entender hacia dónde van las acciones de conservación. Y basamos mucho de nuestro trabajo en investigación científica. Entonces vamos al campo con los biólogos, con los ecólogos, a descubrir a nuestros ojos lo que está haciendo el bosque nublado. Y es ahí donde nuestro trabajo empieza. Con elementos de conservación, trabajar, y no somos una organización que se puede ir mañana. Nuestra obligación es estar ahí
por el largo plazo. Así que tenemos que actuar no como una empresa, no como una organización nomás, sino como vecinos. Usted mencionó sobre estos 20 años, parte del trabajo lo hacen también los científicos, van al territorio para descubrir alguna especie, alguna planta, algún ave. Coméntenos cuál ha sido ese descubrimiento más importante que ha tenido la Fundación Ecominga durante todos estos 20 años. Difícil decirle una sola cosa, pero para nuestro territorio, para allá, para el Carchi, poder haber definido un espacio donde justo las orquídeas Drácula están mejor representadas que en todo el rango geográfico ha sido como el punto de partida. Utilizar un elemento de conservación, este grupo de orquídeas, mire mi camiseta, tengo una de las caras de mundo que les dicen las orquídeas Dráculas. ¿Qué pasa? Es que en esta zona tenemos de las 135 especies de Drácula que están en todo su rango de vida, de Panamá a Perú. En este sitio, entre el Chical y la zona que va al otro lado hacia el río Mira, tenemos una concentración única, tanto en cantidad como en especies. Y esto le hace único al lugar. El cambio tan abrupto de alturas, el cambio del clima, aguas tan limpias, la influencia de los vientos fríos que bajan desde los páramos del Ángel y el Chiles, el aire caliente que viene desde el lado de Colombia, hacen que esto sea un escenario irrepetible. Y en cada uno de los espacios de bosque que hemos encontrado, las orquídeas Drácula nos han ayudado a direccionar acciones, pero no son las únicas. Las Dráculas son nuestra bandera de trabajo. Además de eso, hemos encontrado otras especies que solamente están presentes en las partes altas de estas montañas. Las orquídeas dirigen nuestro trabajo. Luego de las orquídeas vienen las ranas. Donde hay orquídeas endémicas, hay ranas endémicas. Donde hay ranas endémicas, hay otros mamíferos endémicos. En este caso, roedores. Los ratones son el siguiente grupo que asoma muy relevante y es como combinar acciones. No hay una sola cosa en la naturaleza que hay que ver los sistemas, hay que ver esta visión más amplia. Y en este mismo sentido, le puedo decir que uno de los elementos que nos permiten trabajar a nosotros es poder proteger las especies que están catalogadas como globalmente amenazadas. Y el águila andina cae justamente dentro de esta categoría. Entonces, tenemos orquídeas endémicas, ranas endémicas, aves que están regionalmente endémicas, pero que también están amenazadas. Y en cada uno de estos grupos tenemos una aproximación mucho más holística de cómo y dónde proteger. Hay un problema mucho más grande y es que la destrucción del territorio no solamente se ve de forma de cómo se tala un árbol, como decía antes. Las actividades humanas generamos cambios en el ambiente, pero estos cambios en el ambiente pueden ser momentáneos o pueden ser permanentes. Y el tema es que lo que nos pasa en la zona